Muchas bendiciones para todos los que están conectados en este momento y que nos reunimos para continuar juntos nuestro estudio del mensaje de Jesucristo a las 7 iglesias de Apocalipsis. El día de hoy nos toca recorrer y estudiar juntos, o recibir juntos, escuchar juntos, el mensaje de nuestro Señor Jesucristo a la iglesia de Sardis. Ese mensaje se encuentra en el capítulo 3 del libro de Apocalipsis, los versículos desde el 1 hasta el 6. Vamos ahí, por favor, acompáñenme en sus Biblias al libro de Apocalipsis, recordando que el mensaje de Jesucristo a las 7 iglesias se encuentra en estos dos capítulos de Apocalipsis, capítulo 2, capítulo 3. Las semanas anteriores hemos ido recorriendo los mensajes a la iglesia de Éfeso, a la iglesia de Esmirna, a la iglesia de Pérgamo, a la iglesia de Tiatira. El día de hoy estamos en la quinta iglesia, la iglesia de Sardis. Si alguno de ustedes no ha escuchado los mensajes anteriores, los pueden encontrar aquí mismo en la página en Facebook de la Iglesia Cristiana Calvary Chapel Gracia, o en la página también de Iglesia Cristiana Santo y Verdadero, o también en la página de YouTube de Iglesia Gracia Calvary Chapel. Ahí están todos los mensajes coleccionados. Y en unas pocas semanas vamos a ir acabando estos 7 mensajes. Sin embargo, el tema completo no va a acabar cuando hagamos el mensaje a la 7ª iglesia, porque después vamos a hacer una sesión más complementaria con respecto al análisis histórico del enfoque al estudio de estas 7 iglesias de Apocalipsis. Vamos a orar juntos para entregarle nuestro estudio al Señor y que Él nos llene de su sabiduría. Bendito Padre Celestial, venimos ante ti conociendo nuestras limitaciones y nuestras necesidades. Sabemos, Señor, que necesitamos de ti y de tu palabra. Sabemos, Señor, que lo que tu Hijo Jesucristo le dijo a la iglesia, a las 7 iglesias de Apocalipsis y a la iglesia de Sardis, fue un mensaje para ellos y es un mensaje para nosotros también el día de hoy. Afirma nuestros corazones y ayúdanos, Señor, a estar alertas, abrir nuestros pensamientos, abrir nuestro corazón delante tuyo, porque a ti no te podemos ocultar nada. Y, Señor, que aquello que necesite ser transformado en nuestras vidas, te lo entreguemos por completo también. Bendito Señor, únenos con todos aquellos que están ávidos de recibir tu palabra, para todos aquellos que tienen hambre y sed de tu palabra, a todos los que nos podamos conectar ahora por la vía del internet, hasta que en un futuro no muy lejano nos podamos reunir de nuevo. Te entregamos este estudio, Señor, y te lo pedimos todo en el nombre de tu Hijo Jesús. Amén. Acompáñame entonces a Apocalipsis capítulo 3, los versículos desde el 1 al 6. Entonces, esta sección es muy parecida a las otras secciones que hemos recorrido antes y a las que vamos a recorrer después. Esta sección contiene este mensaje específico: el mensaje de Jesucristo a la iglesia de Sardis. Entonces, Apocalipsis capítulo 3, versículo 1 dice: escribe al ángel de la iglesia en Sardis, el que tiene los 7 espíritus de Dios y las 7 estrellas, dice esto: yo conozco tus obras, que tienes nombre de que vives y estás muerto. Sé vigilante y afirma las otras cosas que están para morir, porque no he hallado tus obras perfectas delante de Dios. Acuérdate pues de todo lo que has recibido y oído, y guárdalo, y arrepiéntete, pues si no velas, vendré sobre ti como ladrón, y no sabrás a qué hora vendré sobre ti. Pero tienes unas pocas personas en Sardis que no han manchado sus vestiduras, y andarán conmigo en vestiduras blancas, porque son dignas. El que venciere será vestido con vestiduras blancas, y no borraré su nombre del libro de la vida, y confesaré su nombre delante de mi Padre y delante de sus ángeles. Esta es la sección que vamos a recorrer más al detalle a partir de este momento. Como habíamos mencionado, estos 7 mensajes a las 7 iglesias se dan a 7 iglesias que existieron en los tiempos apostólicos, en los tiempos del apóstol Juan, en la zona de Asia Menor, lo que hoy es Turquía, toda la zona de la meseta de Anatolia, Asia Menor, y la costa del mar Egeo hacia el lado oriental del mar Mediterráneo,
y ahí se ubicaban estas 7 iglesias formando como una especie de herradura invertida, ¿no? La iglesia de Éfeso, luego Esmirna, Pérgamo, Teatira, Sardis, Filadelfia y la Odisea, todas estas iglesias ahí. Siempre comentamos y siempre dijimos que no existieron únicamente 7 iglesias, hubieron muchas más iglesias cristianas recién formadas por esos tiempos, pero estas 7 iglesias representan la plenitud del cristianismo, representan todo lo que sucedía y todo lo que contenía y lo que había con virtudes y defectos en todas las iglesias cristianas, en todo el cristianismo de esa época y de todas las épocas, incluidos nuestros tiempos. Por eso es que este mensaje es tan vigente para nosotros el día de hoy. Es importante que nosotros también estemos listos para recibir lo que el Señor nos quiere hablar. En el versículo 1 del capítulo 3 de Apocalipsis dice: escribe al ángel de la iglesia en Sardis. Ya habíamos mencionado, en los 7 mensajes dice lo mismo, escribe al ángel. Cuando en esta oportunidad dice escribe al ángel, se refiere al mensajero de la iglesia de Sardis, que no es un ser celestial, sino un mensajero humano, el líder, el pastor, el representante de la iglesia, que está encargado de recibir el mensaje de parte de Jesucristo al apóstol Juan y a la iglesia. Este mensajero recibe el mensaje y es el encargado, el responsable de dárselo a la iglesia. Sardis, una ciudad no tan importante como otras, pero que tenía un pasado histórico también, fundada sobre la cima de una colina, y era una ciudad aparentemente inexpugnable, pero que en algunos momentos había sido arrasada por completo por el descuido militar de una ciudad fortalecida. Eso nos va a hablar un poquito de lo que vamos a hablar el día de hoy. La palabra Sardis, algunos piensan que significa remanente, otros piensan que significa algo rescatado, un remanente, un saldo, un resto de algo que queda. Y dice nuestro Señor Jesucristo: el que tiene los 7 espíritus de Dios y las 7 estrellas, dice esto. ¿Quién es el que tiene los 7 espíritus de Dios? Estos 7 espíritus de Dios son mencionados en el capítulo 1. Y es una referencia también no a que existan 7 espíritus de Dios, sino que, como siempre hemos mencionado, el número 7 es un número recurrente en las Escrituras, desde Génesis hasta Apocalipsis, y significa aquello que está completo, aquello que está pleno, perfecto. Entonces entendemos que es la plenitud del Espíritu Santo que obra en Jesucristo, el Espíritu de Dios completo. Siempre vamos a ver en el libro de Apocalipsis y en otros libros de la Biblia actuando juntos al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo. En esta oportunidad, Jesucristo, el que tiene la plenitud del Espíritu de Dios, a diferencia del ser humano cuyo espíritu, por causa del pecado, está muerto. Es decir, los seres humanos fuimos creados por Dios y fuimos creados con espíritu, alma y cuerpo. Pero por causa del pecado, el espíritu del ser humano, que debía estar en comunión con el Espíritu de Dios, murió. Y se invirtieron las prioridades del ser humano, dejando lo espiritual en lo último y dándole más importancia a las cosas físicas y luego a las cosas emocionales, y lo espiritual como la última rueda del coche. El ser humano, después de que entró el pecado a la humanidad, por naturaleza tiene su espíritu muerto, a diferencia del Santo Espíritu de Dios, la plenitud de la vida. Y esto lo vamos a comentar en un ratito. Nuestro mismo Señor Jesucristo se identifica entonces como el que escribe esta carta, aquel que tiene los 7 espíritus de Dios y las 7 estrellas. Las 7 estrellas que están en la mano derecha de nuestro Señor Jesucristo son los mensajeros a las iglesias, aquellos que están encargados de brindar luz hacia sus congregaciones y que están en la mano de nuestro Señor Jesucristo. Y como a todas las iglesias, a esta iglesia también le dice lo mismo: yo conozco tus obras. Y siempre recordemos eso: nuestro Señor Jesucristo conoce lo que hacemos, conoce lo que pensamos, conoce nuestras intenciones, conoce nuestro corazón. Si cuando decimos algo lo decimos con hipocresía, si cuando hacemos algo lo hacemos a regañadientes o lo hacemos con una intención sincera, si cuando ayudamos a alguien lo hacemos para recibir reconocimiento o porque de verdad amamos a Dios y amamos a los demás,
Dios conoce lo que hay en nosotros y eso nos debe llevar a tener un temor reverente de aquel que nos conoce íntimamente. Y Jesucristo les diagnostica y les dice algo que suena fuerte y que lo vamos a analizar en este momento, al final del versículo 1 del capítulo 3. Dice: yo conozco tus obras, que tienes nombre de que vives y estás muerto. Jesús le dice a los creyentes de la iglesia de Sardis: oye, tienes nombre de que vives, pero estás muerto. ¿Y cómo será esto de que tienes nombre de que vives? Mencionamos hace un momentito que el hombre natural, por causa del pecado, está muerto. Y vive muerto hasta que Dios llega al ser humano de alguna manera, por medio del mensaje del Evangelio, por medio de alguna forma en que Dios hace para revelarse a ese ser humano. Y cuando un ser humano, cuando un hombre, una mujer, se da cuenta de que está en pecado, de que está muerto espiritualmente, el Espíritu Santo de Dios le dice que está en un error y que necesita arrepentirse para tener comunión con su Creador. Y el Espíritu Santo te guía a reconocer que necesitas de un Salvador, que es Jesucristo, para llegar a Dios. Cuando una persona se arrepiente de sus pecados, pide perdón a Dios y reconoce a Jesucristo como Señor y Salvador, esa persona en ese momento nace de nuevo. En ese momento, al arrepentirse y pedirle perdón a Dios y reconocer a Jesús como Señor y Salvador, esa persona recibe el Espíritu Santo de Dios dentro de ella, y el Espíritu Santo de Dios revivifica, vivifica el espíritu muerto que tenía esa persona, de tal manera que alguien que se convierte vuelve a vivir. Y es por eso que Jesucristo le dice a Nicodemo en el Evangelio de Juan, en el capítulo 3, es necesario que un hombre nazca de nuevo para que pueda ver el reino de Dios. El que no nace de nuevo no puede ver el reino de Dios. Todo ser humano natural está muerto espiritualmente, pero el que nace de nuevo empieza a vivir. Entonces, aquellos que reconocen a Jesucristo empiezan a vivir y empiezan a formar parte de este cuerpo de Cristo que se llama la Iglesia, que no pertenece a una denominación o una organización humana específica, sino que es una organización espiritual que le pertenece a Dios, que le pertenece a Jesucristo. Es su iglesia. Jesús murió por su iglesia y le pertenece a Él. Pero muchas personas empiezan a formar parte de esto que llamamos iglesia cristiana o cristianismo, el cuerpo de Cristo, la congregación, pero sin embargo Jesús a la iglesia de Sardis le dice: tienes nombre de que vives, pero estás muerto. ¿Quién es alguien que vive? Alguien que vive es alguien que ha nacido de nuevo, cuyo espíritu ahora está vivificado por el Espíritu Santo de Dios. ¿Y quién es alguien que está muerto? Alguien que está muerto es alguien que no le ha entregado su vida a Jesucristo, que no se ha arrepentido de sus pecados. Entonces, es posible que dentro del cristianismo, dentro de las iglesias cristianas, hayan personas que digan que son cristianas, pero que en realidad no lo sean, o sea, que digan que están vivas, pero en realidad están muertas. Tienes nombre de que vives y estás muerto. Entonces, Jesucristo le hace ese llamado de atención y ese llamado a reflexionar, a darse cuenta de qué es lo que está sucediendo. No todo aquel que se autodenomina cristiano necesariamente es cristiano, pero es Dios el que ve los corazones. No es bueno que entre cristianos también estemos continuamente juzgándonos unos a otros, porque yo he escuchado muchas veces a varias personas que siendo cristianas juzgan a otras y les dicen: ese no es un verdadero cristiano porque hace tal cosa, esa no es una verdadera cristiana porque hace tal otra cosa. Y en lo que juzgamos esos errores, a las pocas semanas o meses o años, la persona que juzgó después está cayendo en los mismos errores, o a veces en peores errores, de aquellas personas a las que dijo: ese no es un verdadero cristiano. ¿Y cómo quedas tú cuando tú decías que esa persona no era un verdadero cristiano y después tú haces lo mismo o haces cosas peores? Pues tú tampoco eres un verdadero cristiano. Pero es una característica de los creyentes cristianos que cuando cometemos errores que sabemos que ofenden a Dios, tenemos la gran oportunidad de arrepentirnos y pedir el perdón al Señor, y el Señor nos da nuevas oportunidades. Pero esa es una característica porque el Espíritu Santo nos da convicción de pecado.
Entonces, no es que ya seamos perfectos, estamos en un caminar. Aquel que empezó en nosotros la buena obra, la perfeccionará hasta el día de Jesucristo. Pero en este caminar cometemos tropezones, cometemos errores, cometemos torpezas, pero el Señor nos da nuevas oportunidades y nos arrepentimos. Pero hay personas que creen que son cristianas porque asisten a una iglesia. Asistir a una iglesia no te hace ser cristiano. Asistir a misa no te hace ser cristiano. Tener un título no te hace ser cristiano. Incluso, de repente, haberte bautizado no necesariamente te hace ser cristiano. Sería tan absurdo, y muchas veces han citado esto como una ilustración, porque una persona amanezca dormida en una cochera no significa que esa persona sea un auto. Un auto es un auto, una persona es una persona. Estar en una cochera no te hace ser un auto. Estar en una iglesia no necesariamente te hace ser un creyente cristiano. Entonces, por eso es que continuamente vemos, sobre todo en las epístolas, en las cartas que escribe Pablo y en las otras epístolas, continuas exhortaciones a los creyentes cristianos para que vivamos nuestra vida cristiana como corresponde a un hijo de Dios. Incluso en los evangelios también hay serias advertencias. Este mensaje a Sardis está dirigido a creyentes cristianos. La situación ha sido similar desde siempre. En la época del Antiguo Testamento, en la época del pueblo de Dios, el pueblo de Dios, Israel, muchas veces recibía exhortaciones porque no se portaban de acuerdo a como debían como pueblo de Dios. Y lo mismo sucedió con la iglesia cristiana en los primeros años del cristianismo, y lo mismo sucede en nuestros días. En 1 Corintios capítulo 6, de los versículos del 9 al 11, se encuentran estas palabras de advertencia del apóstol Pablo. Las palabras de advertencia nunca son muy agradables, pero son necesarias porque nos ayudan a auscultarnos y a ver lo que en nosotros esté mal para corregirlo. El apóstol Pablo dice en 1 Corintios 6, del 9 al 11, ¿no sabéis que los injustos no heredarán el reino de Dios? No erréis, ni los fornicarios, ni los idólatras, ni los adúlteros, ni los afeminados, ni los que se echan con varones, ni los ladrones, ni los avaros, ni los borrachos, ni los maldicientes, ni los estafadores heredarán el reino de Dios. Y esto erais algunos, mas ya habéis sido lavados, ya habéis sido santificados, ya habéis sido justificados en el nombre del Señor Jesús y por el Espíritu de nuestro Dios. Advertencias similares a estas si encontramos en otros lugares también de las cartas, en Gálatas capítulo 5, en Romanos capítulo 1, en un momento vamos a ver un versículo más al respecto. Advertencias que son muy serias, porque son cartas dirigidas a las congregaciones cristianas, donde les dicen que los que practican estas cosas no heredarán el reino de Dios. Entonces, si alguien que se considera creyente cristiano ha dejado morir su pasión por el cristianismo, su pasión por el Señor, su pasión por la palabra, por la oración, por participar en la obra de Dios, y ha permitido, ha sido permisivo con estilos de vida pecaminosos como los que acabamos de mencionar, entonces ahí hay un problema, porque funcionamos o vivimos como si tuviéramos nombre de vivos, somos cristianos, pero en la realidad estamos muertos. ¿Qué nos dice el Señor Jesucristo? Apocalipsis capítulo 3, versículo 2, continuamos. Dice, sé vigilante y afirma las otras cosas que están para morir, porque no he hallado tus obras perfectas delante de Dios. Quizás entre las exhortaciones que hay a las 7 iglesias, esta sea una de las exhortaciones más difíciles, más duras, más desagradables, ¿no? Tienes nombre de que vives y estás muerto. Pero el Señor siempre es bueno para dar advertencias, para ayudarnos a corregir nuestros errores. ¿Y qué nos dice? ¿Qué le dice a la iglesia de Sardis? Le dice, sé vigilante. Sé vigilante significa que tienes responsabilidad. Eres tú quien debe apercibirse. Eres tú quien tiene que estar con la guardia en alto. Si te tocara estar en un ring de box y enfrentarte a un contrincante, están ahí los dos listos para pelear, tú no vas a cometer el descuido, el irresponsable descuido de tener tu pelea de box, tu combate de box en ese momento, y estar con la guardia en bajo y de repente mirando una pantalla gigante de televisor donde están pasando
de repente un mensaje o alguna propaganda. Y estás en plena pelea, bajas la guardia, bajas los guantes y estás mirando la pantalla de televisor que está lejos. ¿Y qué crees que va a ser tu contrincante? ¿Qué crees que va a ser tu enemigo? ¿Crees que se va a quedar tranquilo y que te va a dejar allí y te va a decir, oye, ya pues reacciona, ven a pelear? En frío va a aprovechar y te va a meter un derechazo y tú vas a ser noqueado por descuidarte tú mismo. ¿Y de quién fue la culpa si te descuidaste? ¿Te vas a echar la culpa a alguien o fuiste tú mismo quien bajó la guardia? Sé vigilante, dice el Señor. Entonces, estemos siempre apercibidos de que el enemigo, como león rugiente, está buscando a quien devorar. El enemigo no descansa. El enemigo es una hueste espiritual de maldad. Y las huestes espirituales no se cansan como nosotros, como los seres humanos. Entonces, siempre que el enemigo tenga oportunidad de ver por dónde entrar para hacernos daño, va a intentar hacerlo. Todos estamos al tanto de la situación que estamos viviendo a nivel mundial con esta pandemia de la cual todos somos testigos, de la cual no necesitamos hablar mucho, pero sabemos que este virus, si se le da la oportunidad, ingresa al organismo del ser humano y puede causar daños muy graves. Y continuamente recibimos advertencias de parte de los gobiernos. En este caso estamos en Perú y se ha decretado un tiempo de cuarentena, un tiempo de aislamiento social obligatorio y en la noche un tiempo incluso de toque de queda más radical. Y recibimos una serie de recomendaciones con respecto a nuestro propio cuidado. Y entonces todos los líderes espirituales también les están diciendo a las ovejas que seamos responsables con la parte que nos corresponde. Confiamos en el Señor totalmente. Nuestras vidas están en las manos del Señor totalmente. El Señor decide cuándo nos lleva totalmente. El Señor nos guarda y nos protege totalmente. ¿Que andamos al miedo? No queremos andar al miedo. Queremos andar tranquilos y confiados en el Señor. Pero que debemos ser prudentes, sí debemos ser prudentes. No debemos ser irresponsables y temerarios. Si yo me descuido y salgo imprudentemente a lugares donde haya mucho tumulto de personas, como mercados y sitios así, y salgo sin las protecciones debidas y no tomo las medidas de higiene que debo y pudiera contraer el virus en otro lugar, después puedo venir y pasarle ese virus a alguien de mi familia y esa persona de mi familia a su vez se lo puede pasar a otra persona y alguien que tenga un estado de salud más descuidado o más vulnerable podría ser contagiado, desarrollar la enfermedad, ser vulnerado y de repente causarle hasta la muerte. Entonces, con respecto al virus, ¿qué nos toca a cada uno de nosotros? En este tiempo debemos tomar las medidas de precaución, estar apercibidos de las indicaciones, respetar el distanciamiento social, no tener reuniones masivas, por eso que estamos transmitiendo los estudios bíblicos por internet, lavarnos continuamente las manos, tener a la mano alcohol para desinfectar las cosas, usar mascarilla cuando salimos, guantes, tener cuidado porque tocamos de todo con los guantes y después con esos mismos guantes contaminados estamos tocando nuestra billetera, el celular y otras cosas y continuamos la contaminación. Entonces tenemos que ser vigilantes y cuidar todos esos aspectos. Algo similar se podría considerar en nuestra vida espiritual. Si en las cosas físicas necesitamos ser vigilantes y tener cuidado, cuánto más en la vida espiritual. Y por eso es que nuestro Señor Jesucristo nos dice aquí mismo, en el versículo 2 de Apocalipsis 3, sé vigilante y afirma las otras cosas que están para morir. ¿Qué será que afirmes las otras cosas que están para morir? Alguien que tiene el nombre de que vive, pero que está muerto, y que tiene cosas que están para morir. Aún tienes conciencia de Dios, que sabes que tu Dios creó el universo, que te ama, y que envió a su Hijo Jesucristo por amor a ti, y que hace todo para traerte con brazos de amor, y que está listo para recibirte, y que no rechaza a nadie que venga a Él. Tener convicción de pecado. Tú sabes que estás mal. El Espíritu Santo te dice si eso que estás haciendo o eso que estás pensando o ese estilo de vida que llevas no está bien. Tienes cosas con las cuales Dios te ayuda a que puedas despertar y despabilarte de este sueño que te aletarga y que te hace daño.
Si te preguntan, ¿amas a Dios? Quizás dirías que sí. Si te dirían que amas su palabra, quizás dirías que sí. Pero date cuenta tú mismo. Si tú dices que eres cristiano, pero no te interesa para nada ir a la iglesia, no te interesa para nada leer la Biblia, no te interesa para nada orar, no te interesa para nada participar en cosas cristianas con otros hermanos cristianos, muchas cosas se están muriendo en ti. Y Jesús nos está dando la advertencia ahora. Afirma las cosas que están para morir, antes de que mueran. Pues. Si muriera todo, imagínate que en tu vida muriera tu conciencia de Dios, tu convicción de pecado, entonces Dios no existe, vivo como me da la gana, la vida es relativa, y una serie de cosas. He visto personas retroceder, apagarse y morir espiritualmente de esta manera. Si muere tu conciencia de Dios y todo lo demás, estarás perdido para siempre. Pero entonces, ¿cómo hago para afirmar esas cosas que están por morir? Nuestro Señor Jesucristo él mismo nos da la respuesta a continuación en el versículo 3, Apocalipsis 3:3. Nuestro Señor, tan misericordioso, él mismo siempre nos da las palabras que necesitamos para darnos cuenta. Nos dice, acuérdate pues de lo que has recibido y oído, y guárdalo y arrepiéntete. ¿Qué cosas has recibido y oído? ¿Quién te predicó por primera vez? ¿Qué escuchaste cuando empezaste a ir a la iglesia? ¿Cuáles fueron las recomendaciones que recibiste? Las cosas más básicas, ¿no? ¿Qué recibiste y oíste? Que Dios te ama, que el Señor te ha perdonado, que el Señor te ha salvado, que su Hijo Jesucristo murió en la cruz por ti. Todo aquello que recibiste y oíste, las palabras del Evangelio, su palabra, la capacidad de tener comunión con un Dios santo por medio de la oración. Todas esas cosas que recibiste y has oído, afírmalas, guárdalas, arrepiéntete. Es decir, reafírmalas, guárdalas, recuérdalas y ponlas por obra. No dejes morir aquello que el Señor sembró en ti. Si recibimos este llamado de atención del Señor. ¿Qué implica arrepentirse? El Señor nos está diciendo, afirma, recuerda pues lo que has recibido y oído y guárdalo y arrepiéntete. Arrepiéntete significa cambia de como estás ahorita, no continúes igual. Hemos tenido esta advertencia en varias oportunidades durante estos mensajes a las 7 iglesias y decíamos que el Señor era bueno y ahora también va a ser bueno para reconocer cosas buenas, pero el Señor también, por amor, nos dice las cosas que necesitan ser cambiadas y nos da esta palabra, arrepiéntete. Arrepiéntete significa no sigas igual a como estás. Y muchos tenemos que ser autocríticos, críticos con nosotros mismos. Y en las iglesias tenemos que ser también, tener la capacidad de ser críticos con nosotros mismos como iglesia, cuando hay cosas que necesitan ser cambiadas. Y en nuestras vidas personales, a veces me fijo mucho, en esta iglesia pasa esto, en esta iglesia pasa lo otro, todo esto necesitaría cambiar. Pero no estoy pensando en todas las cosas que necesitan cambiar en mí. Antes de pensar en lo que tiene que cambiar en la iglesia, en lo que tiene que cambiar en mi hermano o en mi hermana, tengo que pensar en lo que tiene que cambiar en mi propia vida. Me tengo que arrepentir de mis propios errores, de mis propios pecados. Y arrepentirse, el verdadero arrepentimiento bíblico, el verdadero arrepentimiento que nos enseña el Señor, no es simplemente lamentarnos de nuestros errores. Ay, ¿por qué hice esto? Ay, qué mal fue esto, qué mal fue lo otro. Eso es parte de un proceso, pero no puede quedar ahí. El arrepentimiento completo significa abandonar aquel error en el que estamos y con la ayuda de Dios y del Espíritu Santo corregir rumbos y tomar una nueva posición. ¿Cómo hago para corregir rumbos y tomar una nueva posición? Necesito el poder del Espíritu Santo de Dios. Sin el poder del Espíritu Santo de Dios y sin su ayuda, no puedo, nadie puede. Para caminar un cristianismo que agrade al Señor, necesitamos del poder de su Espíritu Santo. Pero además también dice el Señor en el versículo 3, pues si no velas, vendré sobre ti como ladrón y no sabrás a qué hora vendré sobre ti. Entonces, nuestro Señor Jesucristo nos dice algo que es una verdad para todo ser humano. Nadie puede decir, pocas personas pueden decir, yo estoy listo para morir. A nadie nos agrada la idea de pensar que en cualquier momento nos vamos a morir. Y la gran mayoría muere cuando no quiere morir o cuando no piensa que va a morir.
pero sucedería que puede pasar en cualquier momento. De repente, ahora estamos hablando y en 2 horas ya no estamos acá. O otra persona está feliz haciendo algunas cosas y al día siguiente ya no lo encuentras. Y eso sucede a diario, y ha sucedido siempre desde que entró el pecado de la humanidad. El ser humano muere. ¿Estás listo para morir? ¿Estás listo para morir y estar a cuentas con Dios? He conocido personas que se han ido prematuramente con el Señor. En algunos casos yo podría afirmar, por el testimonio de esas personas, que el Señor vino por ellas prematuramente porque ya estaban listas para irse con el Señor. Pero en el caso de otras personas, de repente el Señor vino por ellas por misericordia para que no se hundan más en su pecado y para que en un momento de arrepentimiento pudieran ser salvas e irse con el Señor de una vez y no cayeran en más errores. Dios es bueno y misericordioso, pero nos dice, vela porque no sabes a qué hora vendré sobre ti. Esto nos hace recordar también la parábola de las 10 vírgenes en Mateo capítulo 25, los versículos del 1 al 13. Sabemos, todos conocemos la parábola, habían 10 vírgenes esperando al novio en unas fiestas de bodas, el novio estaba por llegar, 5 de estas 10 vírgenes eran prudentes y tenían sus lámparas llenas de aceite, las otras 5 vírgenes no eran tan prudentes, habían sido descuidadas y no habían llenado de aceite sus lámparas como correspondía. Todas se quedaron dormidas esperando al novio y a la medianoche les pasan la voz, el novio está por venir, se despiertan y las que no tenían mucho aceite le dicen a las otras, préstenme aceite porque se me apaga la lámpara. Y las prudentes le dicen, no, porque si les prestamos se nos va a acabar el aceite a todos, se nos van a apagar las lámparas a todas, vayan ustedes rápido a comprar y regresan. En lo que las 5 vírgenes no prudentes se van a comprar aceite, justo llegó el novio, cerraron la puerta y cuando ellas llegaron, por favor, ábranos, hijo. Ya no, se acabó, ya no hay oportunidad. El Señor viene en cualquier momento por su iglesia, como ladrón en la noche. De repente puede venir en unas horas, de repente puede venir en 20 años, pero voy a vivir pensando que si viene dentro de 20 años, por eso voy a descuidar mi cristianismo, o debo vivir pensando que en una hora, ahorita ¿qué horas son? Son 6:32. ¿Estás listo para que Jesús venga por ti a las 7:32? Para que venga por su iglesia. ¿Qué estarías haciendo? ¿Estarías en este momento de repente haciendo lo que estabas haciendo, pensando lo que estabas haciendo, pensando lo que estabas pensando, de repente en medio de una situación desagradable con otras personas? Si pensaras que Jesucristo viene por ti en este momento, si no velas, vendré sobre ti como ladrón y no sabes a qué hora vendré sobre ti. Versículo 4, Apocalipsis 3. Pero tienes unas pocas personas en Sardis que no han manchado sus vestiduras y andarán conmigo en vestiduras blancas, porque son dignas. Siempre hay unas palabras de esperanza. Dentro de una situación negativa, dentro de la iglesia de Sardis, el Señor, nuestro Señor Jesucristo, le dice a la iglesia, pero tienes unas pocas personas en Sardis que no han manchado sus vestiduras. Esto nos habla de un remanente, un número pequeño de aquellos que no han caído en el error. Eso ha pasado siempre. Lo mismo, con el pueblo de Dios en el Antiguo Testamento, el Señor siempre tenía remanentes. En la época del profeta Elías, cuando todo Israel, todo el reino del norte, cayó en apostasía espiritual y se fueron detrás de los Baales, Dios le dijo a Elías, yo voy a levantar a 7,000 que no han doblado rodillas ante Baal. De una población de varios millones, el Señor tenía 7,000 que le alegraban el corazón porque no habían caído en idolatría. Y así también en los primeros tiempos del cristianismo, porque esta iglesia de la que estamos hablando, Sardis, era una iglesia cristiana dentro de los primeros años del cristianismo, cuando el apóstol Juan recibió la revelación de Apocalipsis para darle el mensaje a las 7 iglesias. Y esta iglesia del inicio del cristianismo no era una iglesia perfecta. Estas iglesias del inicio del cristianismo no eran iglesias perfectas. Para que digamos, las iglesias del principio sí eran perfectas. No eran perfectas. Tenían errores y graves errores que necesitaban ser corregidos. Al igual que en nuestros tiempos, también tenemos graves errores que necesitan ser corregidos. Pero al igual, en todo tiempo siempre han habido personas que han tenido un verdadero temor de Dios, un verdadero amor de Dios. De que no han manchado sus vestiduras y andarán conmigo en vestiduras blancas porque son dignas. Las vestiduras blancas, ¿qué representan? Las vestiduras blancas representan una posición de justicia delante de Dios, de cómo Dios te ve, de santidad. Sin santidad nadie verá a Dios. No podemos presentarnos ante Dios con ropas sucias. Pero
El hombre natural, por causa del pecado, tiene vestiduras sucias, manchadas por causa del pecado, rojas como la grana. Pero cuando nos arrepentimos de nuestro pecado, cuando le pedimos perdón a Dios y cuando la sangre de su Hijo Jesucristo nos lava, nuestras vestiduras pasan de tornarse de un color rojo fuerte a un color blanco como la lana, como nos dice en Isaías el Señor. Entonces, ¿cómo podemos hacer para tener vestiduras limpias y blancas delante de Dios? Arrepintiéndonos de nuestros pecados. No es porque yo me esfuerce para ser santito o porque yo me esfuerce para ser perfecto, porque no lo voy a poder ser. Muchas veces quisiera poderme comprometer de repente con otras personas a las que les fallo. Y digo, yo quiero no fallar, yo quiero ser perfecto, yo no quiero hacer cosas equivocadas. Pero ¿qué necesito? La ayuda del Señor. Primero, el perdón del Señor, que me limpia, y luego la ayuda de su Espíritu Santo, que me ayuda a caminar. Sin embargo, tener vestiduras blancas es algo que Dios nos lo da como un regalo. Lo vamos a mencionar leyendo el versículo siguiente. Apocalipsis 3:5. Nos dice nuestro Señor Jesucristo: el que venciere será vestido de vestiduras blancas. Estas vestiduras blancas que ya tenían algunos hermanos de Sardis, el que venciere será vestido de vestiduras blancas, y no borraré su nombre del libro de la vida, y confesaré su nombre delante de mi Padre y delante de sus ángeles. Al que venciere, esto lo leemos continuamente en el mensaje de las 7 iglesias, y lo hemos mencionado varias veces. Cuando leemos esto, el que venciere recibirá tal recompensa, el que venciere será vestido de vestiduras blancas, y de repente pensamos, pero yo estoy tan lejos de poder vencer, me siento débil, me siento sucio, me siento miserable delante de un Dios tan santo y le he fallado tanto. Yo ya fui, no es posible de que yo pueda vencer. Pero sí hay palabras de esperanza, porque lo hemos repetido anteriormente. El apóstol Juan, cuando escribió 1 Juan capítulo 5, versículos del 4 al 5, 1 Juan 5, del 4 al 5, dice, porque todo lo que es nacido de Dios, noten, nacido de Dios, el ser humano nacido en forma natural está muerto espiritualmente, pero el que nace de nuevo, el que nace espiritualmente es nacido de Dios. Todo lo que es nacido de Dios vence al mundo. Y esta es la victoria que ha vencido al mundo, nuestra fe. ¿Tienes fe en Jesucristo como tu Señor y como tu Salvador? Tu fe vence al mundo y has vencido. ¿Quién es el que vence al mundo sino el que cree que Jesucristo es el Hijo de Dios? ¿Eres salvo? ¿Te vas a ir al cielo? En alguna oportunidad le preguntaba a algunas personas, ¿eres salvo y te vas a ir al cielo? ¿Sabes si te vas a ir al cielo? Y la persona me decía, no sé si me voy a ir al cielo. Bueno, ¿reconoces a Jesucristo como tu Señor y Salvador? ¿Reconoces que Jesús es el Hijo de Dios? Sí, reconozco a Jesús como mi Señor y Salvador y que Jesús es el Hijo de Dios. Entonces, ¿eres salvo? Sí, soy salvo. Ya, y entonces, si te mueres, ¿te vas al cielo? Uy, no sé si me voy al cielo. A ver, te repito. Si reconoces a Jesús como tu Señor y Salvador, eres salvo. Si tienes fe en Jesucristo y le entregas tu vida, Jesús te perdona de tus pecados y eres salvo. ¿Entiendes eso? Sí. Entonces, ¿eres salvo? Sí, soy salvo. Entonces, si te mueres, ¿te vas al cielo? No sé si me voy al cielo. Entonces, para entenderlo bien, si eres salvo, es porque el Señor te ha perdonado, te ha lavado y te ha limpiado. Y has vencido. Y al que venciere, nos dice nuestro Señor Jesucristo, por la fe que has tenido en Jesucristo, recibes como regalo la salvación. Porque por gracia somos salvos, por medio de la fe. Y esto no de nosotros, porque es un don de Dios, no por obras, para que nadie se gloríe. Y los que venzan serán vestidos de vestiduras blancas. Cuando depositamos nuestra fe en la obra del Señor Jesús, reconocemos lo que Él hizo por nosotros, que murió y derramó su sangre. Y al reconocer lo que hizo, reconocer que no nos podemos salvar por nosotros mismos y entregarle nuestra vida, entonces nuestros pecados son crucificados en la cruz del Calvario. Y la justicia y la santidad de Jesús nos es imputada, de tal manera que nuestros vestidos son lavados y ante Dios somos santos y sin mancha. No gracias a nosotros, sino gracias a nuestro Señor Jesucristo. Aquí hay un cruce, una doble imputación. Nuestros pecados pasan a Jesús y la santidad de Jesús pasa a nosotros. ¿No es maravilloso eso? ¿No es maravilloso que cuando yo me presente delante del Padre, no me voy a justificar por mí mismo,
sino que mi Señor Jesucristo va a decir, Padre, yo morí por él. Pasa, hijo, pasa, hija, ven al descanso de tu Señor. En la palabra del Señor se nos dice que nosotros somos aceptos en el amado. Dios, cuando reconocemos a Jesús como Señor y Salvador, Dios ve a su Hijo Jesús en nosotros. Y eso hace que estemos vestidos de vestiduras blancas. Y nos dice el Señor, y no borraré su nombre del libro de la vida. ¿Será posible que nuestro Señor Jesucristo pueda borrar nombres del libro de la vida? A ver, ¿cómo se están portando la gente en la iglesia? A ver, fulanito, ¿te está portando bien? Ya, cuidado, cuidado que te borro. Cuando era niño, estábamos en el colegio, a veces la profesora salía del aula y dejaba a alguno de los alumnos encargados para que cuidara el salón. Y el alumno se paraba al frente de la pizarra con una tiza, esas pizarras antiguas, ¿no? Con tiza y con borrador. Y cuando alguien se portaba mal, alguien conversaba, apuntaba su nombre. Otro se portaba mal, apuntaba su nombre. Y si se seguía portando mal, le ponía una X y otra X. Y si alguna persona se había portado mal, la apuntaba. Y si esa persona que se había portado mal se quedaba tranquilita y se seguía portando bien, se seguía portando bien, le borraba su nombre. Cuando venía la profesora, veía quiénes se habían portado mal, ¿no? Entonces uno estaba según, me apunta, me borran, me apunta, me borran, me apuntan, y estaba en ese plan con respecto a la persona que te cuidaba en tu disciplina. Pero no debemos pensar así con respecto a Dios y al reino de los cielos. El cristianismo no es, me porto mal, no me porto mal, me porto mal, no me porto mal. A veces pareciera que estuviéramos jugando con las cosas santas de Dios. Y ahora debemos despabilarnos. No debemos estar con un pie en un lado y un pie en otro. Pasémonos completamente al terreno del Señor. Ya no coqueteemos con el terreno del enemigo. Es cierto que hay un libro de la vida. Se menciona en toda la Biblia, el libro del Señor, donde el Señor, desde antes de la fundación del mundo, tiene apuntados los nombres de aquellos que están llamados para ser salvos y para ser de Dios y vivir para siempre. Ese libro de la vida va a ser abierto el día del juicio final. Y los nombres de quienes no estén escritos en ese libro no entrarán al reino de los cielos, sino que se irán al castigo y al juicio eterno. Y no porque tengamos un Dios malo, al revés, todo lo contrario, un Dios bueno y misericordioso, al cual los seres humanos han querido rechazar y rechazar y rechazar. Y todo aquel que le rechaza no va a pasar con él la eternidad. Pero todo el que le recibe y todo el que se arrepiente, el Señor está con los brazos abiertos y amorosos para traerlo a su seno. El libro de la vida. Debemos vivir, si le hemos entregado nuestra vida a Jesucristo, confiados en que nuestros nombres están escritos en el libro de la vida. Pero si me porto mal, ¿el Señor va a borrar mi nombre del libro de la vida? Si me porto mal, debo arrepentirme y pedirle perdón al Señor. Yo no debo estar pensando en mi vida cristiana como si tuviera una espada de Damocles lista a que al más mínimo error que yo cometa, el Señor me corte el cuello. El Señor me llamará la atención y como a un hijo me disciplinará. Porque un padre disciplina a sus hijos y los ama, con mayor razón Dios a sus hijos los disciplina. Nos llama la atención, nos da un jalón de orejas, permite circunstancias en nuestra vida con las cuales nos atrae nuevamente hacia Él. Pero no pienso que nos tenga con la soga al cuello, al miedo. El Señor quiere que tengamos un caminar temeroso de Él, pero ese caminar temeroso de Él significa respetarlo, reverenciarlo, guardar su palabra, tener amor por Él, amar su palabra y pedir constantemente la ayuda del Espíritu Santo para vivir esta vida cristiana que necesitamos vivir. Sin embargo, siempre debemos tener en cuenta que dentro de la iglesia cristiana se da advertencia, como la que leí hace un momento. El apóstol Pablo también advirtió en Efesios capítulo 5, versículos de 1 al 6. Efesios 5, del 1 al 6. Sed pues imitadores de Dios como hijos amados, y andad en amor, como también Cristo nos amó y se entregó a sí mismo por nosotros, ofrenda y sacrificio a Dios en olor fragante. Pero fornicación y toda inmundicia o avaricia, ni aun se nombre entre vosotros como conviene a santos, ni palabras deshonestas, ni necedades, ni truhanerías que no convienen, sino antes bien acciones de gracias. Porque sabéis esto, que ningún fornicario o inmundo o avaro, que es idólatra, tiene herencia en el reino de Cristo y de Dios. Nuevamente, ¿no? Entonces,
los que practican tales cosas y no se arrepienten, no heredarán el reino de Dios. Los que practican tales cosas y no se arrepienten, sus nombres no estarán escritos en el libro de la vida. Pero confiamos en el Señor. Confiamos en el Señor. Él nos dice, no borraré su nombre del libro de la vida, volviendo a Apocalipsis 3, y confesaré su nombre delante de mi Padre. Qué hermoso es saber que nuestro Señor Jesucristo confiese el nombre de nosotros, de los que seamos salvos, delante de su Padre. Jesucristo dijo, el que me confiese delante de los hombres, yo lo confesaré delante de mi Padre. Pero el que me niegue delante de los hombres, yo lo negaré delante de mi Padre. El apóstol Pedro cometió el error grave de negar a Jesucristo 3 veces. Pero Pedro recibió una nueva oportunidad, sufrió por fallarle a Dios, lloró, pero cuando Jesús resucitó, le dio nuevas oportunidades. Lo reafirmó para que se encargue de pastorear a las ovejas del Señor. Y así como Pedro recibió una nueva oportunidad, el Señor a nosotros también nos da nuevas y lindas oportunidades. Quizás el día de hoy a muchos de nosotros nos esté dando una nueva oportunidad. Si nosotros nos mantenemos fieles y confesamos a nuestro Señor Jesucristo y somos fieles hasta la muerte, nuestro Señor Jesucristo va a confesar también nuestro nombre delante de su Padre, delante de los ángeles. Termina esta sección en el versículo 6, Apocalipsis 3, 6, con lo mismo que le dice a todas las demás iglesias. El que tiene oído, oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias. Al que le interesa reafirmar su vida espiritual, afirmar su vida espiritual, dejar el error, arrepentirse y afirmar las cosas que deben vivir para el Señor y quitar de su vida aquellas cosas que no deben vivir para el Señor con la ayuda del Espíritu Santo, el que tiene oído va a oír y va a entender. Pero también siempre van a haber aquellos que no tienen oído, aquellos que cuestionan todo, aquellos que no les interesan las cosas del Señor. Pero los que estamos oyendo y escuchando las profecías del libro de Apocalipsis, entendemos que tenemos oídos para oír y que estamos atentos a lo que el Espíritu dice a la iglesia. ¿Cuál es el mensaje de Jesucristo hoy día para nosotros? Sé vigilante y vela. Cuida tu vida espiritual y vela. Eso significa mantén la guardia en alto. No descuides tu vida espiritual. Vamos a orar. Amado Padre, te damos gracias. Gracias, Señor, por todo el amor que has desplegado por medio de tu Hijo Jesucristo para darnos este mensaje y para darnos toda la palabra del Evangelio. Para darnos comprensión de que sin tu Hijo Jesucristo nuestras vidas estarían muertas espiritualmente, pero que en tu Hijo Jesucristo tú nos has hecho renacer a una esperanza viva. Pero también entendemos, Señor, que a veces nos adormilamos y a veces empiezan a morir cosas en nosotros y empezamos a perder el interés en congregarnos, empezamos a perder el interés en leer tu palabra, empezamos a perder el interés en orar, y no nos damos cuenta y nuestras vidas están muriendo espiritualmente. Pero te damos gracias por este mensaje, Señor. No dejes que nada muera en nosotros, sino al revés, reavívanos, reafírmanos. Haznos ser hijos e hijas agradables a ti, porque para poder tener una vida en la cual nos sintamos contentos, necesitamos conducirnos como verdaderos hijos de Dios, como verdaderos cristianos. Señor, queremos tener nombres de que vivimos y vivir como que vivimos, de verdad, como verdaderos creyentes cristianos, no con un título que no signifique nada, no como cristianos de la época de las cruzadas o como cristianos de la época de la Inquisición, sino como verdaderos discípulos de Jesús, seguidores de tu Hijo Jesucristo, que te amemos a ti por sobre todo y que nos amemos unos a otros y que la gente reconozca que somos discípulos tuyos por el amor que nos tenemos unos con otros. Perdónanos nuestros errores, Señor, y pon gracia en nosotros cuando pedimos perdón los unos a los otros también. Gracias por el día de hoy, te entregamos todo y te lo pedimos en el nombre de tu Hijo Jesús. Amén. Entonces nos quedan 2 iglesias más por recorrer, pero lo haremos en las 2 semanas que siguen. Y una tercera semana más haremos una sesión final con el análisis histórico del mensaje de Jesucristo a las 7 iglesias de Apocalipsis. Recordemos que hasta el día de hoy, o bueno, hasta esta semana, hasta lo que termina el mes de abril, los mensajes que estamos dando los días martes, jueves y sábados
han sido a las 6 de la tarde. Pero a partir del mes de mayo, que ya es en 3 días, a partir del mes de mayo, todos los mensajes van a ser a partir de las 5 de la tarde. Entonces, no se olviden, los días jueves, el libro de Ruth, con el pastor Lucho. El día sábado, el libro, la carta, la epístola de Santiago, con el pastor Iván. Y los días martes, continuamos para terminar este mensaje a las 7 iglesias y lo que el Señor permita posteriormente. Que el Señor les bendiga a todos. Continuemos fuertes en el Señor en este tiempo, en esta cuarentena, que el Señor nos siga usando, que seamos luz para el mundo y sal de la tierra hasta que salgamos de nuestra casa. Que el Señor les bendiga.